Bueno, sin más, apreciado More, lo voy a dejar solo para que esté con la audiencia dándonos este mensaje en esta yeshiva Óraganos, clase número 10, el Shabbat y los Moadim. Adelante, More Yosef. Gracias, muchas gracias, More Meir. Muy bien, bienvenidos a todos los que están presentes. Siéntanse en casa. Como les dije anteriormente, vamos a tratar un tema que para muchos es algo polémico, para otros es algo confuso, pero realmente es un tema sustancialmente básico, así como lo escuchan. Es momento de volver a nuestras raíces. Es momento de tomar nuestras bases, de pararnos en nuestros cimientos hebreos. El mundo hebreo absolutamente no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con una simple tradición, sino con un estilo de vida totalmente muy definido. En esta ocasión, pues, he recibido la oportunidad, y para mí es una gran bendición, de parte del More Meir Meir Ben Abraham, para hablar acerca del Shabbat y las Moadim. Y como muchos podrán comprender, es un tema que es un poco extenso para poderlo clarificar, porque no se trata de hablarlo solamente de unos 10 minutos o poco tiempo, sino que es un tema de yeshiva. Cuando hablo de que es un tema de yeshiva, pues me estoy refiriendo a que es algo que debemos tratar pausadamente, con pizarra, con marcador, con todos los detalles sabidos y por haber. Y por supuesto, hoy tenemos diapositivas preparadas para cada uno de ustedes. Bien, habremos escuchado hablar acerca del Shabbat. Vamos a ver cuál es el concepto del Shabbat. El tema es el Shabbat y las Moadim. Pero primero hablemos del Shabbat. No podremos comprender las Moadim si no primero no entendemos el Shabbat. Y no podremos hablar de Shabbat si primero no entendemos un tema que, por supuesto, a veces es muy desconocido y a veces es descuidado, como lo es el Rosh Hodesh. En la diapositiva ustedes podrán encontrar cuál es la terminología acerca del Shabbat. La descripción es la siguiente. Shabbat. Shabbat es el nombre con el que comúnmente se le conoce al séptimo día de la semana específicamente dentro del calendario hebreo. No podemos llamarle Shabbat, quiero hacer hincapié, no podemos llamarle Shabbat a un día que pertenezca al calendario chino, al calendario coreano, al calendario egipcio, al calendario japonés, al calendario hindú, al calendario gregoriano, que es el que domina los movimientos de negocios, de política, de religiosidad a nivel mundial actualmente. Entonces, ¿qué es Shabbat realmente? Eso es lo que vamos a aprender. Shabbat no es la traducción de ningún día. Shabbat vamos a entenderlo como la esencia del reposo espiritual. Entonces, la descripción que podemos traer hasta este momento es que Shabbat es el nombre con el que comúnmente se le conoce al séptimo día de la semana dentro del calendario hebreo. Dentro del calendario hebreo. Mi consejo es que para que puedan comprender la siguiente charla, puedan olvidarse del día sábado, puedan olvidarse del mes gregoriano, del calendario gregoriano y de todo calendario que hayan manejado durante toda su vida. Este es un tema sustancial que obviamente nos va a ayudar a comprender nuestra vida espiritual y por qué el Eterno utiliza un calendario ya predestinado para poder fijar el Shabbat. Muy bien, ahora veamos el concepto de Shevet. Shabbat está relacionado con la raíz de Shevet. ¿Qué es Shevet? Es la acción de sentarse o permanecer inactivo. El ejemplo claro está dicho para dicho término es Shemot 21:19. Nos dice Shemot 21:19 que
Además, si algunos riñeren y no hiciere a su prójimo, y no hiriere, perdón, a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, es decir, está incapacitado, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, sobre su soporte, su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Ok, el término shevet, como ustedes pueden ver ahí en el contexto hebreo, shivetó, es de la raíz shevet, nada más que está con un sufijo pronominal, es decir, con un pronombre posesivo para segunda persona masculino, por lo que él, el varón, estuvo sin trabajar, es decir, estuvo incapacitado, se dice shiptó, shiptó, y es de la raíz shevet. Bien, en relación a esto, Shabbat, tomando como base el término Shevet, descrito en Shemot, capítulo 21, verso 29, se refiere a una inactividad de lo que siempre estamos haciendo de manera cotidiana, ¿verdad? Esta es la referencia. Shabbat, quiero recalcar, no es el nombre de un día en particular. Ningún día se llama Shabbat, sino que es la acción que se comete. En este caso, la acción es estar totalmente inactivo. Basado en lo que dice Shemot capítulo 21, verso 19, además si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente va a cumplir los derechos por lo que estuvo sin trabajar. Y así, y hará que lo curen. Entonces parece que incapacidad se refiere, tiene la misma esencia de Shabbat, pues precisamente a lo que yo quiero enfocarme en esta ocasión es que Shabbat, número uno, no es la traducción de un nombre en español. Y si sufre alguna traducción, pues se refiere, específicamente a estar inactivo, en un reposo. Ese es un Shabbat. Ningún día puede llamarse Shabbat, sino que es la acción, es un verbo. Y en este caso, según Shemot, capítulo 21, verso 19, se refiere a una incapacidad. Muy bien, habiendo visto esto, pasamos a la segunda diapositiva. ¿Qué significa el término Shabbat? Yo sé que es un tema polémico, porque algunos podrán decir, Shabbat en español se dice sábado, sábado en hebreo se dice Shabbat, pero lo vamos a definir a través de esta charla. ¿Qué significa el término Shabbat? Vamos a sustentarnos en las bases del Tanaj únicamente. No nos vamos a dejar llevar por interpretaciones particulares o de manera subjetiva, sino que nos vamos a basar en lo que dicen los textos sagrados. ¿Qué significa el término Shabbat? Muy bien, de acuerdo a Bereshit, capítulo 8, verso 22, significa cesar. ¿Qué es cesar? Descansar, parar, ¿ya? Cesar. Nos dice, mientras todos los días de la tierra, siembra y siega, y frío y calor y verano, y día y noche, no cesarán. El término que ustedes pueden ver allí, marcado en rojo, dice Ishbotu. Ishbotu quiere decir cesarán. Lo Ishbotu no cesarán. Primordialmente lo que yo quiero aclarar como introducción a esta conferencia de Shabbat y las Moadim es que el Shabbat no forma parte del nombre de un día, sino de la acción que se comete en determinado día. Ahora, ¿cómo se determina dicho día? ¿Cómo podemos encontrar ese día? Eso compete a un conteo
de acuerdo a lo que los textos sagrados nos ordenan. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta conferencia. De acuerdo a Shemot 23, capítulo 23, verso 12, perdón, Shabbat significa descansar. Sheshet Yamim ta'ase ma'aseja ubayom ashivi'i tishbot, que significa 6 días harás tus obras y el día séptimo descansarás. Ahora vamos un poquito más allá. No vamos a hablar solo de Shabbat. Ya entendimos el término de Shabbat. Es un verbo, es una acción. Es algo que se ejecuta un determinado día. Según este texto, ese término o esa acción o ese verbo se ejecuta únicamente el séptimo día de un calendario. Y como les dije en la introducción, no tomemos en cuenta a esta altura, borrémonos la imagen de un calendario gregoriano, de un calendario romano, un calendario griego, egipcio, chino, coreano, japonés, etcétera, y centrémonos en una enseñanza que nunca hemos escuchado. Porque el problema de los prejuicios es que nos hemos acostumbrado en este tema a seguir un calendario gregoriano, y cuando vamos a escuchar por primera vez el tema de Shabbat, de acuerdo al calendario hebreo, nos impacta y a algunos les afecta y en forma negativa. Pero el objetivo de esta conferencia, no es buscar prejuicios, no es acusar a nadie, más que todo es aclarar conceptos. Muy bien. Shemot 23:12 dice, 6 días harás tus obras, 6 días, y el día séptimo descansarás. El término descansarás dice tishbot. Es un verbo, descansarás a futuro, tishbot. No se refiere al nombre de un día. Grabémonos esto porque vamos a llegar en su momento, a través de, en el transcurso de esta charla, en donde vamos a ir a comprender. Es un verbo. Shabbat es un verbo. Viene la raíz shevet, que significa estar inactivo. Significa estar incapacitado para hacer algo. Significa estar sentado sin poder ejecutar una acción que cotidianamente ha efectuado. Bien, de acuerdo a Shemot capítulo 16, verso 30, significa reposar. ¿Sí? Reposar. Vaishbetu Aam Bayom a Shevi'i, que significa y reposó el pueblo en el séptimo día. Con esto podemos darnos cuenta que el Shabbat continúa siendo un verbo, una acción, no el nombre propio de un día. Por eso, en ningún momento podemos llegar a pensar que decir sábado se traduce al hebreo como Shabbat, y Shabbat en hebreo se traduce al español como sábado. O para el mundo cristiano, Shabbat se traduce como domingo, y domingo en español para hebreo se traduce como Shabbat. En ninguna manera. Repito, Shabbat no es el nombre propio de un día. Es un verbo, la acción que se ejecuta. Por eso dice Ishbetu. En rojo, ustedes podrán ver en sus notas implícita la raíz Shabbat. Vaishbetu. A'am bayom shevi'i. Y reposó. El reposo es Shabbat, no el nombre de un día. Y reposó el pueblo el séptimo día. Continuamos en la siguiente diapositiva. Shabbat no se traduce como sábado por la siguiente razón. Leemos textualmente el escrito. Sábado es el nombre propio de un día de la semana gregoriana que es regida por el sol y no tiene equivalencia contextual con una acción que en hebreo se le conoce como Shabbat. ¿Sí? El Shabbat es el estatus
que se cumple el séptimo día del calendario hebreo, el cual es regido por el ciclo lunar, no por el sol, por el ciclo lunar. Por el contrario, en el calendario gregoriano, los inicios de los meses no se rigen por el ciclo lunar. Es indispensable poder conocer qué tipo de calendario estamos usando para negocios, para trabajos, para estudios, para diversos movimientos en el mundo secular, para poder comparar cuando nos vamos a estudiar el calendario en base al ciclo lunar. Obviamente, el calendario hebreo, que es en base al ciclo lunar, no es un invento nuevo, es una predestinación que obviamente está sustentada en la misma creación, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero, nos dice Bereshit 1:14. Vayomer Elohim yehi meorot birkiya hashamayim leabdil bem ayom ubem aylela veayu leotot ulemoadim uleyamim ve shanim, que literalmente en español podemos traducirlo como: y dijo Elohim, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Se refiere, el sol denota que es de día y la luna denota que es de noche. Y sirvan de señales. ¿Cuáles son las señales? Las estaciones, los días, los meses, los años, etc. Y para las Moadim, ¿cuáles son las Moadim? La primera Moed en singular es el Shabbat. Ya lo vamos a ver más adelante. Y para los días y para los años. Ahora, la pregunta de oro hasta aquí ¿es acaso el Shabbat una Moed? Definamos el contexto de Moed. ¿Qué es una Moed? Es una fiesta sagrada. Es una reunión que hacemos en honor a la creación, en honor al Creador. Es una reunión llena de felicidad que hacemos para conectarnos universalmente con todas las Jaburot en donde quiera que estemos. Esa es una Moed. Esa es precisamente una Moed. La pregunta sigue, ¿es acaso el Shabbat una Moed? Continuamos a la siguiente diapositiva. La Torá, como les dije, el tema está sustentado no en percepciones subjetivas, no en interpretaciones particulares, sino en los textos sagrados, sencillamente. En Vaikra capítulo 23 se mencionan todas las Moadim y enlista en primer lugar al Shabbat. Yo entiendo que algunas comunidades niegan que el Shabbat sea una de las Moadim, pero es una contradicción entre las mismas escuelas, porque en todos los Sidurim de las escuelas de carácter normativo o conservador, se refieren al Shabbat como la primera de las convocaciones sagradas, la primera de las Moadim. Pero los adeptos dicen lo contrario. No, ese es un mito. Pero realmente no solamente están contradiciendo a sus propios Sedarim o Sidurim, sino que están contradiciendo al texto sagrado. Ahora, vámonos al texto. Vaikra capítulo 23 nos dice: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daver el Bene Israel, ve amarta alehem. Moade Hashem. Estas son las convocaciones sagradas de Hashem. Moade Hashem. Asher tigreu otam migrae kodes elehem moadai. Hashem le habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las Moadim de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y enlista la primera: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será
Shabbat. Santa convocación. O sea, en hebreo, Mikra Kodesh. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Hashem, en donde quiera que habites. Ya vamos a aprender cómo poder desglosar y cómo poder encontrar ese séptimo día. Repito, ese séptimo día no se llama Shabbat. Shabbat viene de la raíz shevet, que significa la acción de estar inhabilitado para efectuar lo que cotidianamente se hace durante 6 días consecutivos antes de ese día, en 6 días antes de ese día. A continuación podemos ver las Moed Hashem. Algunos han leído Tehillim 104:19. ¿Qué nos dice Tehillim 104:19? Veamos. Asay areach le Moadim. Tehillim 104:19. Hizo la luna para las Moadim. Yo pienso particularmente que este texto no requiere de una interpretación especial. No requiere de una yeshiva para poder entender. Cuando en hebreo nos dice Asay areach le Moadim, y en español se interpreta como hizo la luna para las Moadim, el sentido común me dice que la luna es el punto central para poder determinar las Moadim. ¿Cuáles son las Moed Hashem? Las Moed Hashem o las convocaciones santas del Eterno son, en primer lugar, Shabbat, según Vaikra capítulo 23. En segundo lugar, Pesach. Tercer lugar, Matzot. Cuarto lugar, Bikurim. Quinto lugar, Shabuot. Sexto lugar, Yom Teruah. Sexto lugar, Yom Kippur. Octavo lugar, Sukkot. Y por último, en noveno lugar, Shemini Atzeret. De estas Moed Hashem, de estas convocaciones del Eterno, son las que está hablando Tehillim 104:19. Y esta no es una escritura que representa una mitología, sino a una realidad. Como les dije, no requiere de una interpretación especial para poderla entender. Es tan literal que la luna fue creada para poder determinar las Moed Hashem. Y no, algunas escuelas interpretan que las Moed Hashem son Pesach, Matzot, Bikurim, Shabuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Pero se olvidan del Shabbat. Su Sidurim, revisen, su Sidurim en el Seder de Kabbalat Shabbat, en las escuelas normativas, siempre dice de esta manera: el Shabbat, que es la primera de las convocaciones sagradas de Hashem. Entonces, no podemos obviar el Shabbat, porque Shabbat es una acción que se ejecuta el séptimo día, estipulado de acuerdo a un conteo tan especial que no se lleva a cabo y que no tiene nada que ver con el ciclo de conteo del calendario gregoriano, al cual muchos están acostumbrados a seguir. En la siguiente diapositiva vamos comenzando a aprender cómo se calcula el Shabbat en base al ciclo lunar. Perfecto. Bereshit capítulo 1, verso 14 nos dice: la luna fue creada para poder distinguir el día y la noche, las Moadim, y el Shabbat es llamada Moed. En Tehillim 104:19 nos dice que la primera de las convocaciones sagradas, e incluso en todos los Sidurim de las escuelas normativas conservadoras, dice lo siguiente, que el Shabbat es la primera de las convocaciones sagradas. Eso es innegable. Entonces, ¿cómo se calcula ese Shabbat en base al ciclo lunar? Bien, particularmente pongo como referencia, Tehillim 81, verso 3 al verso 4, cuando dicen: Tikeu bajodes shofar, toquen en el mes el shofar. Bekesele yom agenu, en el día señalado. ¿Sí? Kijok le Israel hu, en el día señalado de nuestra fiesta.
porque estatuto para Israel es él. ¿Sí? Mishpat le Elohe Jacob. Es ordenanza del Elohim de Jacob. ¿A qué día señalado se está refiriendo? Bueno, algunas versiones yo he analizado y se refieren cuando dice Tikuba Jodes Shofar, interpretan como suenen la palabra Bakese. Bakese es como interpretarlo para algunas escuelas como en la luna nueva, para otros Rosh Jodes, pero de forma particular yo les digo, lo interpreto como día señalado. Bakese para mí es día señalado. Ahora, la pregunta es, ¿qué día señalado es ese? Muy bien, hay un texto que nos aclara claramente eso y está en Bemidbar, capítulo 10, verso 10, que nos dice, y en el día de vuestra alegría, Beyom Chimhatechem, Ube Moadihem, en el día de vuestra alegría y de vuestras Moadim, ¿verdad? Ubarushea Jodesh, o sea, y en vuestros inicios de meses tocaréis vuestras trompetas sobre vuestras ofrendas hola, es decir, holocaustos, lo que las versiones españolas llaman como holocausto, y sobre vuestros sacrificios de paz, shelamim, korban shelamim, y será para ustedes para recordatorio delante de vuestro Elohim, yo soy Hashem, vuestro Elohim. Lo firma el Eterno. En el día de vuestra alegría y de vuestras Moadim y de vuestros Rosh Hodes. ¿Cuál es el día señalado al que se refiere Tehilim capítulo 81 con el término Bakese en el día señalado? Pues en los días de nuestra alegría, en el día de nuestras Moadim y en vuestros Rosh Hodes. No se refiere específicamente a Rosh Hodes, como algunas versiones lo interpreta. Toquen shofar en vuestra luna nueva, toquen shofar en Rosh Hodes, sino que es en nuestra alegría, en nuestras Moadim. Las Moadim comienzan con el Shabbat. Es la primera de las convocaciones sagradas. En nuestros Rosh Hodes, de Bemidbar capítulo 10, 10, 10, no oví el Rosh Hodes, porque desde ahí se determina la acción que vamos a efectuar el séptimo día dentro del calendario de acuerdo al ciclo lunar. Como les dije, olvidémonos del calendario gregoriano, porque mientras estemos arraigados a ello, a ese calendario extranjero, y estemos estudiando el calendario hebreo, nos podemos confundir. Olvidemos de una vez por todas eso y centralicémonos en lo que estamos aprendiendo hoy. En la siguiente diapositiva, específicamente, podemos aprender algo muy, muy importante. Y quizás para algunos es nuevo. Veamos. El Rosh Hodes y el Shabbat son días festivos, Javerim. Son días de alegría. No solamente el Shabbat. El Rosh Hodes debe celebrarse con júbilo, con comida, con alegría, con Simchat Gedolah, etc. Por lo tanto, no se trabaja en ambos acontecimientos. Yo sé que algunos no sabían eso, perdón. Shabbat, dentro del calendario hebreo, dentro de la cultura hebrea, dentro de la civilización hebrea, no solamente es el día que se descansa y se permanece inactivo en contraste a sus actividades cotidianas durante 6 días anteriores, sino que el Rosh Hodesh también. El Rosh Hodesh y el Shabbat son días festivos, por lo tanto no se trabaja en ambos acontecimientos. Hoy en día es casi imposible poder celebrar Rosh Hodesh a la manera antigua porque estamos dominados, estamos subyugados bajo un calendario extranjero, el cual conocemos como el calendario gregoriano. ¿Cómo probamos eso? Vámonos al primer libro de Shemuel, capítulo 20, verso 5. Vayomer David el Jonatán y Nehodis Mahar, y dijo David a Jonatán, he aquí que mañana, ¿sí?
Veanoji yashev eshev. Yo acostumbro sentarme imamelech con el rey. O sea, el día de mañana es un Rosh Hodesh y Ne Hodesh. Déjeme decirle que en la Torá y en el Tanaj es propio del idioma hebreo no necesariamente llamar Rosh Hodesh de manera literal al inicio del mes, sino que lo llaman también como Rosh Hodesh. Algunas veces se le llama como Yeraj, que tiene relación a la luna, y Areaj. Otras veces se le llama como Hadash. De hecho, la palabra Hodesh viene de Hadash, que significa algo renovado, algo nuevo. Entonces, no esperemos buscar en el texto literal hebreo la palabra Rosh Hodesh. Cuando encontramos Hodesh, se está refiriendo al inicio de un mes. Igual cuando encontramos Hadash, igual cuando encontramos Yeraj. O sea, es cuando la luna está marcando la renovación de un mes. Y David le dijo a Jonatán, he aquí que mañana es Rosh Hodesh, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, pero tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Vamos a analizar qué significa ese tercer día. Ahora, David, el rey David, acostumbraba sentarse con el rey de ese momento, el rey de turno, Shaul, el padre de Jonatán, acostumbraba sentarse a comer en Rosh Hodesh, era un día festivo, no solamente en Shabbat, acostumbraba sentarse a comer con él. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 23, vemos más abajo en la diapositiva la siguiente lista. Dice, y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es Rosh Hodesh, ni Shabbat. Y ella dijo, Shalom. Esta narrativa se está refiriendo a una mujer pues que tiene a su hijo en gravedad, en estado de gravedad, y le dice a su esposo, pues es necesario ir a ver al profeta. El esposo dice, pues voy a ir. Se refiere a Elisha. Pero ella dijo, ¿por qué le vas a ir a ver hoy? Los profetas se encuentran en Rosh Hodesh, es su día de festivo, es su día de descanso, y se encuentran en Shabbat. Pero hoy no es Rosh Hodesh y tampoco es Shabbat. ¿Qué pasa? Entonces, esta narrativa nos da a entender que el Rosh Hodesh como el Shabbat figuran como días de inactividad dentro de la tradición hebrea antigua. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 23. Ahora, vamos un poquito más allá, solamente estoy dándole referencias, la relación entre Rosh Hodesh con Shabbat. En el texto de Yeshayahu, capítulo 66, verso 23, Veayami de Jodes bajo cho, umide Shabbat ve Shabbatot, yabokol basar leistahabot lefanav amar Hashem. Que significa, y será que de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat vendrá todo ser para postrarse ante mí, dice Hashem. O sea, eso está en Yeshayahu 66, 23. Parece que esa costumbre, el helenismo, lo ha opacado. Y de alguna manera todos en todo el mundo, las comunidades hebreas, nos hemos visto relacionados a este opacamiento en que no se le da la debida atención quizás al Rosh Hodesh o quizás al Shabbat como debe de ser. Celebramos Shabbat, pero descuidamos el Rosh Hodesh. El Tanaj claramente nos dice que David Amele, el rey Shaul, Jonatán, celebraban el Rosh Hodesh. El profeta Yeshayahu dice que cada Rosh Hodesh y cada Shabbat debe de estar todo mortal, kol basar, todo mortal, todo ser, toda carne, ante el Eterno para postrarse, para reverenciar ante Él. ¿Por qué razón? Esto está
paralelo a lo que nos dice Yehezquiel 46, verso 46, capítulo 1. Así ha dicho Adonai Hasem, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de la actividad de trabajo, y el día de Shabbat se abrirá. Se abrirá también el día de Rosh Hodesh. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué el Eterno, a través del profeta Yeshayahu, capítulo 66, verso 23, dice que todo ser de Israel debe presentarse ante él un Rosh Hodesh y un Shabbat para postrarse, para reverenciarle, para hacer un momento especial hacia él? Y paralelamente con Yehezquiel 46:1 dice que el Eterno ordena que la puerta del atrio interior que mira al oriente, es decir, la puerta principal, solamente se podía abrir en Rosh Hodesh y en Shabbat. Los 6 días de la actividad estaba cerrada. Entonces, concuerdan estos textos. La pregunta es ¿por qué? Porque son días de vuestra alegría, como nos dice Tehilim 81, verso 3. Vamos a ir comprendiendo la importancia de Rosh Hodesh con esto. Bien, agregándole un poco más en la siguiente diapositiva, Amós capítulo 8, verso 4 al verso 6 nos dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra diciendo, ¿cuándo pasará el Rosh Hodesh y venderemos el trigo y el Shabbat y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Amós 8, 4, 6. ¿Qué nos da a entender este texto? Lo he citado para que ustedes vean que el Rosh Hodesh es una fiesta. En Rosh Hodesh no se trabajaba. El rey David, junto con el rey Shaul, en ese tiempo David no era rey, por supuesto, junto con Jonatán y obviamente toda la civilización hebrea en esos contemporáneos de esos tiempos, acostumbraban a hacer del Rosh Hodesh un día inactivo, un día de celebración. En otras palabras, no solamente se descansan 4 días al mes, sino que se descansa un día más adicional o 2 días más, dependiendo cuántos días es el Rosh Hodesh, si un día o 2 días. Vamos a ver eso. En Amós 8, 4, 6 nos dice que hay una queja. No podían vender, no podían negociar, no solamente por ser Shabbat, sino por ser un día de Rosh Hodesh. Y aquí se responde la pregunta de muchos. ¿Rosh Hodesh se trabaja o no se trabaja? Definitivamente no se trabaja. Y es una ordenanza de Hasem. Ya lo vamos a ver implícitamente a través de algún mandamiento. Todos nuestros antecesores descansaban y festejaban Rosh Hodesh. Eso es indiscutible, irrefutable. Porque ellos se basaban en lo escrito en Vaikra 23-24, donde dice, Be'ehad la Hodesh yeye lahem Shabbatón. El primer día del mes será para ustedes descanso. Shabbatón significa un descanso, un feriado, un día de relajamiento. Eso es Shabbatón. Parece que tiene la raíz con Shabbat. Sí, por supuesto. Nada más que Shabbat es la acción que se ejecuta el séptimo día después de una semana de labor. Pero Shabbatón, e incluso Shabbatón se le llama a Yom Kippur, que no cae precisamente un Shabbat, pero es un Shabbatón, es un feriado, es un descanso. Yom Teruah acontece precisamente en Rosh Hodesh, el día primero del mes de Tishrei, el séptimo mes del calendario hebreo, y es llamado Yom Teruah como un Shabbatón. Hay que descansarlo, porque es la tradición hebrea. Lo mismo el primer día de Sukkot, el octavo día de Sukkot, el primer día de Matzot, el último día de Matzot, Shavuot, Pesach, etc. Shabbatón es un feriado. Es un feriado, es un pequeño feriado.
Shabbat es un descanso que después de trabajar 6 días, descansamos para dedicarnos a buscar del Eterno. Pero Shabbatón es un feriado, un descanso, podríamos decir, secular, aunque no secular, porque en el pueblo hebreo siempre se busca del Eterno. Entonces, está escrito en Vaikra 23:24, Be'ehad lajode yeye lahem Shabbatón. El primer día del mes será para ustedes descanso. Indiscutiblemente, Rosh Hodeh debe descansarse. Es un Shabbatón, un feriado. Shabbat significa reposo de acuerdo al raíz gramatical shevet. Es permanecer inactivo, sentado, no involucrado en la acción que los 6 días de la semana anteriormente nosotros hemos ejecutado. Quiero llevarlos un poquito más allá con algunos textos extra bíblicos, podrán decir algunos, pero no deja de ser una base sustentable. En el primer libro de Jubileos, capítulo 6, verso 23 y el verso 24, leemos lo siguiente. Y en el Rosh Hodes del primer mes, y en el Rosh Hodes del cuarto mes, y en el Rosh Hodes del séptimo mes, y en el Rosh Hodes del 10º mes, son los días de conmemoración y los días de las temporadas en las 4 divisiones del año. Estas se han escrito y ordenado como un testimonio para siempre, y Noah las ordenó a sí mismo como fiestas para las generaciones por los siglos, por lo que se han convertido de tal modo en una memoria de él. Eso está escrito en el libro de Jubileo. El libro de Jubileo es citado en el Tanaj. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el libro de Jubileo? Primero, antes de llegar al tema principal, Shabbat, no podemos observar Shabbat en el calendario lunar si no observamos Rosh Hodes, porque he notado que algunas escuelas le llaman Rosh Hodes a la Yarea Hadashah, a la luna nueva. Cuando ya aparece la Yarea, la primer uñita de la luna, le llaman Rosh Hodes. Rosh Hodes es cuando no existe luna en el mes. No podemos ver la luna. Cuando ya aparece el primer filo de la luna, se le llama de dos maneras. O se le llama Yarea Hadashah, que significa luna nueva, porque es una luna que inicia un nuevo ciclo, o se le llama Reía. Reía significa avistamiento, algo que puedo ver con mis ojos, palpablemente. Ya vi la primer filo de la luna y a partir de ahí comienzo a contar. Mañana en la mañana es el primer día laboral. Y obviamente cuento primer día, segundo día, tercer, hasta sexto día laboral y el siguiente día es Shabbat. Muy bien, pero ¿qué nos da a entender el libro de Jubileos? Este libro se encuentra originalmente en la comunidad etíope. En etíope se le llaman Machafata Kufale, que significa el libro de los tiempos, pero es citado en el Tanaj, el libro de Jubileos, y nos da a entender que el Rosh Hodes, la importancia de Rosh Hodes, del primer mes, menciona 4 ciclos, del segundo mes, del cuarto mes, del séptimo mes y del 10º mes, son días de conmemoración. En el calendario hebreo existen 4 temporadas bien definidas, 4 estaciones. La estación de Aviv, que es la primavera, la estación de Kaitz, que es el verano, la estación de Setav, que es el otoño, y la estación de Joref, que es el invierno. Cada estación dura 3 meses. Entonces, hay otra parte del libro de Jubileos que dice de que cada 13 semanas es la fiesta, pero es paralelamente a lo que hemos visto. Hay una fiesta de conmemoración por el inicio de una nueva estación anual. Obviamente, esta estación anual es celebrada y es bien vista antiguamente por los hebreos que se dedican al rubro de la agricultura. Porque si no se tiene conocimiento de la agricultura, de las estaciones del año, es imposible poder prosperar en un rubro como lo es la agricultura. Se necesita tener pleno conocimiento. Entonces, el libro de Jubileo ayuda a eso. Repito, la primavera es llamada Aviv
y consta de 3 meses. Kait, el verano, consta de 3 meses. Aviv es conformado por el mes de Nisan, el mes de Iyar y el mes de Sivan. Kait, verano, es conformado por el mes de Tamuz, el mes de Av y el mes de Elul. Y así sucesivamente. Cada 3 meses forma una temporada. Bien. Otro texto que quiero citarles, extra bíblico, como algunos podrán decir, está escrito en la Enciclopedia Judía, artículo Wick, volumen 10, página 482. Nos dice que cada mes lunar se divide en 4 partes, por supuesto, correspondiente a las 4 fases de la luna. La primera semana de cada mes se inició con la luna nueva, por lo que el mes lunar era 1 o 2 días más de 4 periodos de 7 días, es decir, 4 por 7, 28. De la luna depende si hay un día más o 2 días más sumados, 29 o 30. Estos días adicionales no eran contados. Lo dice la Enciclopedia Judía, artículo Quick, volumen 10, página 482. A continuación le presento unos cuadros para que vayamos entendiendo cuál es la observancia del Shabbat. En el primer cuadro que ustedes ven en sus pantallas, observamos un mes con un día de Rosh Hodesh. Es decir, el Shabbat no precisamente va a acontecer el séptimo día, después de un Rosh Hodesh, porque el Rosh Hodesh no se toma en cuenta para el conteo semanal. Se le llama aparte Rosh Hodesh, cabeza del mes. Cuando aparece la hiería, el avistamiento, que es el primer filo de la luna, ahí es el primer día. A partir de ahí comenzamos a contar 7 días laborales y el séptimo día es Shabbat. Y vamos haciendo la cuenta sucesivamente. De manera que el primer Shabbat debe concordar con el ciclo correcto y perfecto de cuarto creciente. El segundo Shabbat debe concordar con el ciclo perfecto y correcto de luna llena. El tercer Shabbat debe concordar con el ciclo perfecto y correcto de cuarto menguante. Y el último Shabbat debe concordar perfectamente y correctamente con el último filo de la luna. Y el día de ese Havdalah ya es Rosh Hodesh. No hay por qué perderse. No se necesita una interpretación particular, sino solamente hacer uso del sentido común. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente cuadro, que es un mes con 2 días de Rosh Hodesh. Ya les voy a explicar por qué acontece a veces un mes con un día de Rosh Hodesh y a veces un mes con 2 días de Rosh Hodesh. Esto no es un invento, es parte del estilo de vida hebreo. En la charla de mañana que tengo con mi amigo Micael Rus, voy a explicar acerca de la identidad hebrea, ¿verdad? No estamos ligados a un calendario gregoriano o a costumbres paganas, sino que somos una civilización que tiene un estilo de vida bien definido. Entonces, la observancia que se hacía antes, y obviamente no es una interpretación particular, sino que está sustentada en los textos sagrados. Vamos a ver cuándo acontece un día de dos días de Rosh Hodesh, perdón, un mes con 2 días de Rosh Hodesh. Si después del último Shabbat observamos que la noche que sigue no aparece la reía, el primer avistamiento de la luna, sino hasta el segundo día, significa que hubieron 2 días de Rosh Hodesh. Ese día tiene 30 días literales. Pero el Shabbat ya no va a acontecer el octavo día de un mes hebreo cuando hay un día de Rosh Hodesh, sino que ahora acontece el 9º día, porque los 2 días de Rosh Hodesh no son tomados en cuenta. El primer día se cuenta desde la reía. Es por esa razón
que estamos expectantes y cuando vemos el primer día de, el primer filo de la luna en la noche, decimos, mañana comenzamos a trabajar. Así se regía el pueblo de Israel según los textos que hemos citado. Muy bien, 2 días de Rosh Hashanah en un mes. No se distorsionan los 4 ciclos de la luna. No se distorsionan para nada. Sino que siempre el 9º día aquí va a ser el primer Shabbat. Y el primer Shabbat va a acontecer exactamente, va a acontecer en el cuarto creciente perfecto. El segundo Shabbat va a acontecer en luna llena perfecta. ¿Sí? El tercer Shabbat va a acontecer exactamente en el cuarto menguante del Shabbat. Perdón, del mes. Y el último Shabbat va a acontecer en el último filo de la luna que se puede apreciar. Y en ese Havdalah, cuando termina, ya es Rosh Hodesh. Y solamente nos queda estar viendo hacia arriba, expectantes, cuando aparece la reía para declarar Yarea Hadashah, un mes nuevo. Y para poder determinar cuándo empieza el primer día de laborar. Ahora, en el calendario hebreo no significa que 6 días laborales corresponden al mismo conteo del calendario gregoriano. Porque el calendario gregoriano tiene un sistema muy diferente al sistema hebreo antiguo, ¿verdad? Muy diferente. Ahora, ¿dónde encontramos que pueden existir 2 días de Rosh Hodesh? En el primer libro de Shemuel, capítulo 20, verso 27, nos dice, veamos, se lo quiero leer literalmente. Al siguiente día, es decir, el segundo día de Rosh Hodesh, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Shaul dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Estaban de fiesta. Era un día de Rosh Hodesh. Otro texto que nos clarifica que sí existen 2 días de Rosh Hodesh, verso 34 del capítulo 20, primera de Shemuel. El verso 34 nos dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de Rosh Hodesh, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Yo sé que es difícil poder llegar a entender los días de Rosh Hodesh leyendo una versión americana y máximo cuando ha sido editada bajo ediciones dominadas por el imperio o el sistema grecorromano. Las versiones españolas no le van a dejar ver el Rosh Hodesh ni el Shabbat. E incluso los comentarios al pie de página dicen, este día de reposo equivale a sábado. Es una gran mentira. Por supuesto que sí. Y no le van a señalar Rosh Hodesh, sino que le van a decir luna nueva. Déjeme decirle que el Rosh Hodesh acontece como cabeza de un mes en el calendario hebreo de acuerdo al ciclo lunar. Ahora, usando el sentido común, ¿han notado ustedes dentro del calendario gregoriano que el 1 de enero, de febrero, marzo, abril, mayo, junio y todos los meses se rige por una luna nueva? A veces la luna nueva acontece el 15, el 20, 30, etcétera. Nunca sucede el primer día que inicia el mes gregoriano. Por sentido común, el estudiante serio se pregunta ¿por qué? Y comienza a indagar. Pero en el calendario hebreo, el Rosh Hodesh determina el inicio de ese mes. Rosh Hodesh, repito, es cuando no existe luna en el espacio. Está totalmente oscuro. No se puede ver en lo absoluto. Muy bien, continuamos hacia abajo. Ahí está comprobado que sí existen 2 días de Rosh Hodesh observados por el David Amelech, Shaul Amelech, Jonatán, Ben Shaul.
Ahora, ¿por qué hay meses con 1 o 2 días de Rosh Hodesh? Es la gran pregunta. Leemos textualmente. La frase Lehotche, que significa en su renovación, alude a un mes que está sujeto a las fases de la luna y dicho término solo es relevante en los meses que se calculan de acuerdo al ciclo lunar, los cuales manifiestan su inicio precisamente cuando la luna no es visible y dicho acontecimiento puede dar lugar ya sea a 1 o 2 días, dependiendo de su completamiento, ya que el ciclo exacto de la luna, atención a esto, comprende de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.78 segundos. Esto indica que no en todos los meses el ocultamiento de la luna ha de ser de un solo día, pues su ciclo señalará el ciclo del conteo semanal hasta que aparezca la reía, es decir, el primer avistamiento de la luna, que es el primer filo de la luna. Cuando la luna se encuentra oculta, inicia el primer día del mes, mas no el primer día de la semana. Son dos cosas diferentes. El primer día del mes se determina por el ocultamiento de la luna y el primer día de la semana se determina por la reía, el primer avistamiento de la luna. Entre ese espacio, entre que no hay luna y la reía, se termina Rosh Hodesh, cabeza del mes. En otras palabras, los días que se cuentan como Rosh Hodesh no cuentan como la primera semana del mes. Son días apartes. Cuando la luna se encuentra oculta, inicia el primer día del mes, mas no el primer día de la semana, ya que este se cuenta hasta que aparezca la luna, y así determinar el ciclo exacto que confirme la observancia del Shabbat, el cual debe ocurrir de la siguiente manera. El primer Shabbat en el cuarto creciente, exacto. El segundo Shabbat en la luna llena, exacta. El tercer Shabbat en el cuarto menguante, exacto. El cuarto Shabbat en el último filo de la luna, exacto. Y cuando se celebre el Havdalah del cuarto Shabbat, automáticamente es Rosh Hodesh. Y de ahí que nos resta hacer simplemente estar expectantes viendo al espacio cuando aparece la reía. Si aparece al día siguiente, indica que solamente hubo un día de Rosh Hodesh. Si aparece 2 días después, significa que hubieron 2 días de Rosh Hodesh. Pero antiguamente, solamente, esos días no se trabajaban. Por supuesto que no se trabajaban, ¿verdad? No se trabajaban. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que tuvieran esa paciencia el mundo hebreo de llevar ese conteo? Es parte de. Recordemos que estamos hablando de un estilo de vida bien definido, ¿verdad? De un estilo de vida totalmente bien definido, el mundo hebreo. Cabe aclarar que el mundo hebreo no tiene absolutamente nada que ver con religiosidad, no tiene nada que ver con un adoctrinamiento grecorromano, sino con un estilo de vida de acuerdo a la voluntad divina. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo hacía el mundo hebreo? Yo quiero regalarles un texto en el libro Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. No lo tengo, por supuesto, en las notas, pero para que lo copien. Primer libro de Divrei Hayamim, conocido en español como Primer libro de Crónicas, 12:32, dice lo siguiente: de los hijos de Isahar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Déjeme decirle que de acuerdo a este texto nos manifiesta que la tribu de Isahar era la encargada de estudiar los tiempos. Y mes a mes reunían a Israel y decían, Shabbat cae a partir de aquí contando 7 días. Porque la reía está visible. Tal fiesta cae contando a partir de acá. Esa era la misión de la tribu de Isahar. Por eso Jacob Avinu bendice a la tribu de Isahar
manifestando su identidad, y dice que Isahar será bendito en sus tiendas de estudio. La tribu de Zebulún, bendito era en sus navíos mercantes, porque ellos lograban acaparar mucho dinero para poder abastecer de alimento a la tribu de Isahar mientras se dedicaban a estudiar los tiempos para poderle hacer saber a Israel los tiempos exactos. Baikra capítulo 23, Bemidbar, perdón, capítulo 23 nos dice que en sus tiempos específicos las fiestas deben ser observadas. Tiempos específicos. El calendario gregoriano no existía ahí, por supuesto. Eso aparece tardíamente, es muy nuevo. Aparece demasiado tardío. Muy bien, vámonos hoy con la siguiente diapositiva. Vámonos con la siguiente diapositiva. Permítame un momento, por favor. Bien, aquí estamos en la siguiente página. Vamos a ver lo que nos dice. Estamos en la cita que les di acerca de... Permítame un momento, por favor. Muy bien, nos dice ahí lo que siempre se ha tocado con respecto al maná, porque ha surgido muchas veces esa pregunta acerca del maná. Bueno, no entendemos qué es lo que pasa con el maná, qué pasaba en el desierto cuando se hablaba del maná. El maná se ha visto como el pan único que Israel debía de comer, pero déjeme decirle algo, no es así. Israel no comía solamente maná. El maná se convierte en un pan tradicional, en un pan que identifica a Israel como el que depende de la providencia divina. Eso es lo que representa, ¿verdad? El pan que representa la providencia divina. Y vamos a analizar esa situación hoy en día porque han surgido muchas preguntas. Bueno, si el Shabbat fuera de acuerdo al ciclo lunar, pues dice que el Eterno que 6 días debe irse a recoger el Shabbat, el maná, y el séptimo día no se debe recoger. ¿Cómo quedamos con ello? Muy bien, vamos a aclarar esa duda en estos momentos. Lo vamos a aclarar y solamente permítame buscar aquí el material de apoyo. Y nos dice el texto, si me puede ayudar, Meir, por favor, con la diapositiva. Aquí acabo de, ahí está. Gracias. Y dijo Hashem a Moshe, he aquí que yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi Torah o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Pongámonos en ese tiempo contemporáneo. Es obvio, el sexto día, pues ya el séptimo día no se trabajaba, el séptimo día debían recoger doble. Pero no se refiere al Rosh Hodesh, porque es en lo que difieren muchos. Pero entonces, ¿cómo quedamos con el Rosh Hodesh? ¿Qué pasa con el Rosh Hodesh? La situación es que el Rosh Hodesh no es contado acá, pero se da a entender en el mismo texto. Resulta que el pueblo no comía solo maná. Sorpresa para algunos. ¿Sí? El maná comienza a fluir sobre el campamento pocos días apenas ellos han salido de Egipto. Y durante 40 años comieron maná. Pero el pueblo no comía solo maná.
¿Habían otros alimentos? Por supuesto que sí. Dice que el maná descendía del cielo por la mañana, Shemot capítulo 16, verso 8 al verso 13. El maná descendía del cielo por las mañanas y por las noches subían codornices de acuerdo a Shemot 16, 8, 13. No caía solo maná, había carne para comer. E incluso no había solamente carne. Los mismos textos dentro del contexto hebreo nos deja entrever que no solamente había maná y no solamente había carne. O sea, Israel no comió solamente maná durante 40 años, en desayuno, almuerzo, cena, sino que claramente nos deja ver el texto hebreo en Shemot capítulo 16, verso 8 al verso 13, que el maná descendía del cielo por la mañana y por las tardes subían codornices, de acuerdo a ese texto. Nos dice el verso 8, dijo Moshe al pueblo de Israel, Hashem le dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, ¿verdad? Entiéndase como el maná, para saciarse. Ahí lo dice claramente el texto. Todos los días Israel comía codornices y todos los días comía maná por la mañana y codornices por la tarde. El verso 12 nos dice, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. ¿Sí? El lector simplista quizás no se ha dado cuenta que estos textos existen. Y nos vamos al verso 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Se refiere al rocío del maná. Por supuesto que sí. Se refiere al rocío del maná. Es claro, con estos versos que hemos visto, y repito, Israel no solamente comía maná, comía carne y habían otros alimentos y los vamos a ver a través de algunos verbos que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Y nos dice así. Vamos un poquito más abajo, por favor. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hasem. Esto es lo que ha dicho Hasem. Déjeme agrandar un poquito acá en la otra pantalla. Discúlpeme si me acabo de congelar la otra pantalla, pero ya reinicié. Aquí lo veo mucho mejor. Muy bien, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hasem. Mañana es Shabbatón. Shabbat, sorpresa. Vayomer alejem hu asher diver Hashem Shabbaton Shabbat. Kodes la Hashem. Mahar. Significa, obviamente, esto es lo que dijo Hashem, mañana es Shabbatón Shabbat. Es feriado de reposo. Consagrado a Hashem. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Ahora, a través de estos verbos, ahí está en rojo en hebreo, si pueden ver la diapositiva en hebreo, dice tofu efu. Lo que habéis de cocer, cocedlo. Tofu efu viene la palabra afá, que significa cocinar. Significa hacer algo al fuego. ¿Qué se hacía al fuego? La carne de gorroniz. La carne de cualquier otro animal apto que a ellos se les permitía comer en el desierto. Para los que saben hebreo, saben a lo que me estoy refiriendo con el término afá. ¿Verdad? Tofu efu. Lo que tengan que cocinarlo, cocínenlo. Ahora, vámonos al otro verbo. Tevashlu bashelu, que proviene de la raíz bashal, que significa cocinar en agua, hervir. De acuerdo a estos dos verbos,
pues el maná pudo haberse cocinado o no pudo haberse cocinado, pero lo que vemos en estos dos verbos es que habla de una preparación de comida asada al fuego y está hablando de una comida preparada al hervor, ¿verdad? A través de los términos afá, asar al fuego, y el término bashal, cocinada en agua o hervida. Y eso es lo que no pasemos por alto esto. Por eso les digo, no solamente maná comía el pueblo, es la interpretación o la percepción del lector simplista. Aparte de que no se logra comprender de esa manera qué hacían entonces si existía el Rosh Hodesh. Ya lo vamos a explicar. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es Shabbatón Shabbat, consagrado a Hashem, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobre o lo que abunde, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que dijo Moshe, lo que Moshe había mandado, y no se engusanó ni hedió. Y dijo Moshe, cómanlo hoy, porque hoy es Shabbat para Hashem. Hoy no hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es Shabbat, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Hashem dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Hashem os dio el Shabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Manjú. ¿Qué es esto? Maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel, con miel. Ahora, ¿notaron algo aparte de los verbos? Nos dice que el mandamiento está direccionado al Shabbat. El séptimo día deben de recoger el doble. La pregunta de un buen estudiante, entonces, ¿qué pasa el sexto día cuando va a acontecer el cuarto Shabbat del mes? ¿Qué pasa si ese nuevo mes va a estar marcado por un día o 2 días de Rosh Hodesh? Sencillo, nos vamos a los verbos, no había maná, pero había que cocer. Recuerden que la prohibición de encender fuego no está direccionada al Rosh Hodesh, sino solamente al Shabbat. Aunque, según el libro de Amós, en Rosh Hodesh no se negociaba, no se hacían negocios, al igual que en Shabbat, pero según Shemot 23:20 dice, Lo tebaruesh bejola mishbotejem bayom Shabbat. Quiere decir, no encenderás fuego el día de Shabbat en ninguna de tus habitaciones. La prohibición de encender fuego no está implícita para Rosh Hodesh, solamente para Shabbat, según Shemot 23:20. Lo tebaruesh bejola mishbotejem bayom Shabbat. No encenderás fuego en ninguna de tus habitaciones el día de Shabbat. Entonces, Rosh Hodesh podemos hacerlo. Entonces, según los verbos, lo que habéis de cocer, cocedlo. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo en Rosh Hodesh. No hay problema. Entonces, no podemos perdernos con este conocimiento contemporáneo a ese tiempo. Entonces, no podemos colocar como una contraparte este texto del maná a que nuestros antecesores no celebraban el Shabbat de acuerdo al ciclo lunar. Por supuesto que lo hacían así. El calendario gregoriano no existía en ese tiempo, ni siquiera el sábado existía. Nuestros antecesores ni se imaginaban que iba a existir un día llamado sábado, ni se imaginaban que el imperio grecorromano iba a inventar un calendario tan inexacto como el que tienen hoy en día. ¿Sí? Voy a atender preguntas al final de la charla porque sé que van a surgir de acá. Perfecto, prosigamos. ¿Por qué existe en Israel la confusión de un día sábado gregoriano por el Shabbat de la Torá? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué existe esa confusión? Porque me han llegado esa pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué algunos rabinos dicen que el sábado? ¿Por qué otros dicen que es otro día regido por un ciclo lunar? Entonces,
¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué existe en Israel la confusión de un día sábado gregoriano por el Shabbat de la Torá? Vamos a ver a continuación. Nos dice la diapositiva, todo es producto de un sucio proyecto implantado por Antíoco IV Epífanes, quien se hacía llamar Theos Epífanes, que significa literalmente Dios manifestado. Esto sucedió alrededor del año 165, aproximadamente antes de la era común. Los que acostumbran a leer el libro de los Macabeos 1 y 2, allá por la fiesta de Hanukkah, sabrán de lo que estoy hablando. Pero les voy a citar textualmente lo que nos dice primer tratado de Macabeos, capítulo 1, verso 41 al 50. Vean ustedes desde dónde viene ese proyecto, que el año 325, o sea, se inicia aproximadamente el 165 antes de la era común, y se comienza a oficializar el 325 de la era común en el concilio de Nicea, y se va oficializando mucho más adelante, se va generalizando y se va socializando. Entonces, en Primera de Macabeos, primer tratado de Macabeos, capítulo 1, verso 41 al 50, nos dice lo siguiente. Veamos. Lean conmigo. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, la griega. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Por ahí comenzaron. El rey despachó correos a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas. Tenían que adoptar las costumbres extranjeras. Wow. Se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, o sea, los sacrificios y libaciones. Se prohibía guardar el Shabbat. Se prohibía celebrar las Moadim. Se mandaba contaminar el santuario y a los fieles construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Tenían que dejar incircuncisos a los niños y profanarse a sí mismos con toda clase de impureza y profanaciones, de manera que olvidaran la Torá y cambiaran todas las costumbres. El que no cumpliese la orden del rey sería condenado a muerte. Déjeme decirle que lamentablemente hasta el día de hoy el deseo de ese rey malvado se sigue cumpliendo. Lamentablemente. Ya vemos, está enfocado en el Shabbat. Estaba prohibido estudiar la Torá, observar el Shabbat. Roma dijo, el sábado es tuyo para los judíos. El viernes es tuyo para los islámicos. Y el domingo es tuyo para los cristianos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. La pregunta de oro, Haverim Yekarim. Esta conferencia es un poco extensa y la vamos a dejar en dos partes porque en la próxima clase vamos a hablar específicamente de las Moadim, ahorita solamente del Shabbat, y vamos a hablar luego de las Moadim porque hay ciertas discrepancias con muchas escuelas al respecto que se han dejado influenciar por el calendario extranjero. La pregunta de oro, ¿Rabí Joshua observó Shabbat o observó sábado? Son dos cosas diferentes. Sábado es una cosa, Shabbat es otra cosa. ¿Ya? Bueno, los autores registran dos fiestas en relación a Rabí Joshua y sus hechos. La primera fiesta es Pesaj, la segunda fiesta es Purim, en las cuales el Mashiach se ve involucrado y por supuesto dejan entrever el acontecimiento del Shabbat de acuerdo al ciclo lunar. Teilín 104:9 dice, y hizo la luna para las Moadim. Berechit 1:14 dice claramente que la luna es para determinar el día, la noche, las Moadim, etcétera, etcétera. Vamos a leer textualmente en relación a Pesach. Dice que cuando Rabí Joshua celebraba la conmemoración de la cena de Pesach, es un día 14 al atardecer, recibiendo el día 15, tal como ordena la Torah en Shemot 12:6. Y en Vaikra 23:5, Bemidbar 9:3 al 11. En cumplimiento a Devarim 16:5 al 7.
Rabí Joshua celebró esta fiesta en Jerusalén y lo pueden revisar en sus casas, según Mateo 26, 17 al 20, Marcos 14, 12 al 16 y Lucas 22, del 7 al 13. Es una tarea que les corresponde estudiar en casa. Muy bien. ¿Qué pasa el día 15 de Nisan por la noche? Cuando han terminado la fiesta de Pesach, él se retira al monte de los olivos, según Mateo 26, 36, según Marcos 14, 26 y según Lucas 22, 39 y según Juan 18, 1. Esa misma noche es capturado y llevado a la casa de Anás, el suegro de Cayafá, a Cohen, era un sacerdote, según Juan 18, 13. En la madrugada es llevado a la casa de Cayafá, a Cohen, según Juan 18, 28. Posteriormente, muy de mañana, es llevado donde Pilatos, según Marcos 15:1 y Juan 18:29 30. En ese mismo momento es remitido a Herodes, quien también estaba en Jerusalén y podían desplazarse en tan poco tiempo, ya que los distritos gubernamentales estaban juntos en Jerusalén, la capital de Israel. ¿Dónde está sustentado esto? En Lucas 23, 6 y 7. Luego es devuelto a Pilatos y es sentenciado inmediatamente, por lo que se procede a ejecutarlo y lo hacen en la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana del día 15 de Nisan, el día siguiente después de haber celebrado Pesaj. Según Marcos 15:25. Él muere en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, según Mateo 27:45 al 50, según Marcos 15:33 al 37. Y según Lucas 23, verso 44 al 46. Todo esto sucedió el día 15 de Nisan, según los textos que hemos visto. El día siguiente, después de la conmemoración de Pesaj. Vamos al día 16. El día 16 de Nisan sucede el segundo Shabbat del mes. Después de haber expirado, fue bajado del madero para sepultarlo, pues se acercaba el Shabbat, el cual sería el día 16 de Nisan, según Lucas 23:54, según Marcos 14:42, 47, tal como debe suceder todos los años del calendario hebreo. Es un grave error pretender mencionar días gregorianos en este suceso. Él no murió un lunes, resucitó un miércoles, porque no existían esos días. Es anacrónico. Es anacrónico citar días gregorianos y el calendario gregoriano en una acción que sucedió en un tiempo que no existía el calendario. Es anacrónico. No existía, o sea, es un grave error pretender mencionar días gregorianos en este suceso, ya que el calendario romano existió hasta el año 325 de la era común en delante. El cuerpo de Rabí Joshua pasa enterrado en el sepulcro todo el día de Shabbat. ¿Okay? Aquí quiero aclarar, porque muchos lectores simplistas confunden en que cuando él se refiere a la señal de Yoná, habla de 3 días, 3 noches, lo relaciona con al tercer día resucitará. Son dos temas muy diferentes. Y en su momento los vamos a tratar. Entonces, tercer día es como decir pasado mañana. Hoy, cuando estamos realizando esta conferencia, precisamente es un día sábado. ¿Cuál es el tercer día de sábado? El lunes. Pero realmente no hay 3 días. Es una expresión idiomática. Si contamos 3 días y 3 noches, entonces vamos a multiplicar 24 por 3. Entonces son dos temas muy diferentes, la señal de Yoná con el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Bien, el día 17 de Nisan, que es el primer día de la tercera semana del mes de Nisan, vamos a ver qué pasó. Siendo el primer día de la semana, o sea, el día siguiente del Shabbat, esto es el día 17 de Nisan, van sus seguidores a buscarle por la mañana y ya no encuentran su cuerpo, según Mateo 28:1, Marcos 16:1 al 2, Lucas 24:1 al 3. Rabí Joshua resucita el mismo día que se celebraba Yom Abikurim, las primicias. Es decir, de acuerdo a lo que nos dice Vaikra 23, del verso 10 al 11, que el día siguiente al Shabbat, después de Pesaj, se entregan la Bikurim al Cohen y el Cohen hace el mecimiento, etc.
¿verdad? Debían ser entregadas las primicias, ser mecidas al día siguiente, el día de reposo, ya que desde ahí entonces se comenzaba a contar los 7 días para la fiesta de Shavuot, según Vaikra 23:15. Es por eso que también al Mashiach, de alguna manera, pues se le conoce como la primicia de entre los muertos, haciendo una expresión idiomática hacia su resurrección. Según la carta de la comunidad de Colosas 1:18, es decir, y según Idgalo dijo Joshua Mashiach 1:5. Ahí se menciona a él como la primicia de los muertos. Es una expresión idiomática que corresponde al entendimiento de sus alumnos, no de todo Israel. Ahora, la narrativa de esta cronología no está hecha en base a un calendario gregoriano, pues no existían aún, sino que debe tomarse en cuenta que el calendario usado por los autores es el creacional, el cual es en base al ciclo lunar. De lo contrario, será muy difícil percibir por el lector a lo que estos 4 autores se referían en calidad documental e histórica. Como les dije al inicio, hay que eliminar de nuestra mente, en este tipo de conferencia, eliminar de nuestra mente un calendario gregoriano y resetearnos, empezar de cero, porque no podemos estar ya atados a los grilletes del exilio espiritual que ha querido el imperio mantenernos. Hay otra fiesta que se menciona en relación al Mashiach. Vamos a ver, Purim. Analicemos la fiesta de Purim y Yehoshua presente en ella. En el libro de Esther 9:18 nos dice que los judíos que estaban en Chuchán se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes de Adar y el 15 del mismo reposaron. O sea, hicieron un Shabbat el día 15, reposaron, a eso se refiere, y lo hicieron día de banquete y de regocijo, típico de un Shabbat. Bien, tomemos en cuenta este verso de Esther 9:18. ¿Qué nos dice el autor que narra la historia de Joshua en relación a Purim? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, entiéndase como Purim, y subió Joshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betsaida, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un malaj descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 30 años y 8 años, 38 años, perdón, que estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Josué le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aquí viene lo importante. Y era Shabbat aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. Esto está escrito en Edut Atalmidah Huf, es decir, testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente en el occidente como Juan 5 del 1 al 10. Era Shabbat ese día. ¿Y qué día era ese? El inicio del texto nos dice que era la fiesta de los judíos. Y déjeme decirle que de acuerdo al texto, a capítulo 9 del libro de Esther, la fiesta de Purim acontece en 2 fechas. El día 14 de Adar se celebra en las fiestas en las ciudades no amuralladas. Y en Jerusalén, como es una ciudad amurallada, se debe celebrar el 15 de Adar. Y ese 15 es Shabbat, porque Adar comúnmente cuenta con un día de Rosh Hodesh. Entonces, no sucede 7 más 7, 14, sino que se suma el día de Rosh Hodesh y es el 15. Entonces, aquí está claramente evidenciado que Rabí Joshua no celebró un sábado, no observó los tiempos de acuerdo al calendario gregoriano, porque si no, hubiera dejado de ser el Mesías. Él tenía que observar los tiempos como debían de ser, ¿verdad? Entonces, estos 2 textos, tanto el que narra la historia de Pesach y en relación al Mashiach y la fiesta de Purim en relación al Mashiach, evidencian
que él no observaba un calendario gregoriano. Si históricamente Hillel se dio a observar un calendario extranjero, pues pienso que no compete a la vida del Mashiach. El Mashiach está evidenciado por sus testigos qué calendario observó. Muy bien, en el primer caso vemos que el mes de Nisan cuenta con 2 días de Rosh Hodeh. Comúnmente así sucede. 2 días de Rosh Hodeh en Nisan, por lo que el Shabbat acontecería los días 9, 16, 23 y 30 de dicho mes. Entonces hay que analizarlo con lo que sucedió ahí. El Shabbat en Nisan siempre sucede el día 16 del mes y el día 17 es primer día de la semana y es la fiesta de Bikurim. Ya no la hacemos porque no nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, y ya no tenemos Kohanim, no tenemos Bet HaMikdash para poder llevar la Bikurim. Entonces está inactivo ese mandamiento por hoy. En el segundo caso vemos que el mes de Adar solo cuenta con un día de Rosh Hodeh, por lo que el Shabbat acontecería los días 8, 15, 22 y 29 de dicho mes. Y precisamente eso fue lo que pasó. El mes de Adar, en relación al libro de Jubileos capítulo 6, debería llevar solamente un día de Rosh Hodeh. Haverim Yekarim, como conclusión, quiero expresar esto con seriedad y mucha responsabilidad. No existe una sola base en todos los escritos sagrados que respalden la teoría helenista de guardar el día sábado gregoriano como si fuera el Shabbat del calendario hebreo. No existe. En cambio, cuando leemos con seriedad y responsabilidad los textos sagrados, encontramos que absolutamente todos concuerdan en exponer el Shabbat como un día que pertenece al calendario antiguo, el cual era regido por el ciclo lunar. Un gusto impartir con ustedes esta charla. Si hay preguntas, Haverim Yekarim, pueden hacerlas para poder ampliar el tema y poder ahondar en lo que no se haya comprendido aún. Entonces estoy listo para esperar sus preguntas. Adelante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al maestro Meir Ben Abraham por su invitación. Le agradezco mucho. Abrazos. Excelente, excelente exposición del Moré Yosef. Impresionante cómo siguiendo la historia podemos ver claramente cómo el Mashiach y Josué ben Nasrat no pudo observar otro calendario que no sea el calendario lunar, ya que no existía para la fecha el calendario gregoriano. Muy bueno. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Haverim Yekarim, aprovechemos el tiempo que el Moré Yosef Garrido para formular unas 3 preguntas, estimados, y aprovechar el tiempo con el Moré. Moré Yosef, nos dice Doris Hadassah, Susán es una ciudad que quedaba en Persia, nos dice Doris Hadassah. Así es, sí, Shushan, la capital de Persia, mencionada pues en un escrito llamado Esther, que es un escrito muy simbólico para el pueblo de Israel y que nos ayuda mucho a poder conectarnos a una alegría más. La contraparte o una fiesta conectada a Purim, a Yom Kippur, de hecho la misma raíz Kippur es Purim, nada más que en Kippur no comemos, no bebemos, afligimos nuestra alma y en Purim hacemos todo lo contrario, pero tiene la misma conexión de elevación espiritual, pero sí existió Shushan. Ok, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, estimados Haverim, es el momento de hacerla. Armando Ceballos nos dice, Shalom Moré, ¿no sería bueno dejar de usar los nombres de los meses, ejemplo Tamuz? Bueno, a veces hay prejuicios porque yo he escuchado mencionar de que Tamuz es el nombre de una deidad babilónica, pero realmente los prejuicios ponen muchas limitantes.
En hebreo, pues tiene una gran relación con una lluvia, con la dulzura, pero no es lo mismo que decir en el idioma acadio que se manejaba en Babilonia, Dumuz. Solo mencionaré una vez por ser el nombre de una deidad pagana. Ese era el nombre de la deidad, lo que muchos traducen hoy en día como Tamuz, pero realmente Tamuz es el nombre de un mes que corresponde a la estación de verano en el calendario hebreo. Pero rabínicamente no se colocó ese nombre pensando en la deidad, sino en la esencia de lo que significa ese nombre en hebreo. Bueno, podemos Muy bien. sacar muchas equivalentes eh, de un idioma a otro, y parece que un idioma, una palabra forma una mala expresión, pero en otra palabra tiene una esencia de carácter espiritual muy elevado. Entonces, ahí hay más que todo un prejuicio cuando decimos, bueno, sí, originalmente los nombres de los meses en hebreo son contados como mes primero, segundo, etcétera, de manera ordinal, y posteriormente se le colocó su nombre, pero los sabios no eran capaces de poder colocar el nombre de una deidad a un nombre de un calendario, el calendario hebreo, de un mes del calendario hebreo, perdón. Existe mucha confusión en eso. Entonces, repito, no es lo mismo decir Tamuz que Dumuz. Es muy, muy diferente. Es lo que muchos confunden hoy en día con decir Dios y decir Zeus, ¿verdad? Una cosa es el nombre Zeus como nombre propio de una deidad griega, y otra cosa es decir en el español Dios, que no hay ningún prejuicio mencionar o traducir Elohim como Dios, aunque realmente no significa eso, entonces no hay ningún prejuicio. Lo que pienso yo es que debemos buscar la esencia de cada mes. Rabbi Abdiel Ben Obed cuenta con una conferencia muy buena explicando el significado de cada mes y se los recomiendo. Y es una enseñanza muy magistral, se la recomiendo. Búsquela en el canal Nasratino en YouTube y podrá encontrarla ahí. Sí, excelente, excelente. Nos habla acerca de los meses hebreos. Ok, vamos a tomar una última pregunta. Eh, a ver, ok, esta es muy interesante. Nos dice Mijael de Bet Midrash Nazratín Temuco, Chile, dice, si el Shabbat lunar se observaba en Israel, entonces podría Tisha B'Av, podría caer en la víspera del Shabbat. Muy, muy interesante esta pregunta. Adelante, Morelloso. El mes de Av precisamente es el primer mes del verano, ¿verdad? Es precisamente el primer mes del verano. Entonces, digamos que si es el primer mes del verano, puede acontecer en Shabbat, ¿ya? Porque según el libro de Jubileos, dice que el primer día del tercer mes, perdón, del cuarto mes, del séptimo mes, entonces el cuarto mes es el mes de Av. Por esta razón, pienso yo en lo particular que en cierta ocasión Rabbi Joshua dijo, oren al Padre para que vuestra huida no sea en otoño ni en día de Shabbat, o sea, para que no se vea interrumpido el shalom, porque ya se había visto desde la invasión de Babilonia y la destrucción del primer templo, cuando fue. Y obviamente conociendo que la vida es cíclica, nuestro Santo Maestro sabía que eso podía volver a acontecer como consecuencia al mismo pecado que como pueblo estábamos cometiendo. Entonces él dijo, oren al Padre para que no suceda lo mismo que antes, que vuestro Shabbat, conteniendo una esencia tan elevada, vuelva a ser interrumpido como algo así. Y en vuestro otoño, creo que las versiones españolas dicen que no sea en invierno o algo así, no recuerdo, pero realmente dice el todo de Josué en otoño. ¿Por qué en otoño? Bueno, porque hay 3 fiestas sagradas del último ciclo de las Moadim, que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Suceden en la temporada de otoño. Y que no sea en Shabbat en relación a eso, porque si digamos hay 2 días de Rosh Hodesh, el cuarto mes, entonces el noveno día, Tisha B'Av, podría ser un Shabbat. Entonces, por esa razón, pienso particularmente, es una interpretación muy particular, no es algo oficial.
¿verdad? Por esa razón. Ok. More, vamos a tomar otra preguntita más, ya que hay una Adelante. persona acá que nos hace una pregunta. También Argenis Arcila nos hace otra pregunta. Sin embargo, voy a tomar la de Ariel Ben Sadik como una aclaración, ya que de esto hay mucha información en natratin.com. El Rab Abdiel nos ha explicado muchas veces este texto. Sin embargo, se lo voy a pasar al Morey Yosef para que Morey Yosef nos explique. Dice Ariel Ben Sadik en Bereshit, capítulo 1, 15, dice: e hizo a Hashem los dos luceros grandes, el lucero grande para que señorease en el día y el lucero pequeño para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Este fue el cuarto día. Tomo la otra pregunta que dice: en la semana de la creación, ¿cómo se realizaba el Shabbat? Adelante. Muy buena pregunta. Este es un tema de Yeshiva. Yo he escuchado bastantes conjeturas al respecto en que, bueno, el Eterno dijo, hagamos la luz, y la luz se formó el lunes, lo demás el martes, miércoles. Eso es algo demasiado simplista. La semana de la creación, preguntémonos quién la está narrando. Desde ahí, el estudiante serio piensa de esa manera. ¿Quién está narrando la semana de la creación? ¿Estuvo ese escritor presente allí? Lógicamente no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con un texto de ese tipo, de esa naturaleza? Se está refiriendo obviamente al proceso de formación espiritual que está llevando una creación dentro de la creación y se refiere a Israel. ¿Cómo confirmamos eso? En el libro de Bereshit nos dice que el adámico fue formado de Afar Min Adamá. Si el escenario fuera tan literal como lo está narrando el autor, ¿acaso estuvo el autor presente para que viera paso por paso todo ese escenario? No, eso nos deja entrever como estudiantes serios que se está refiriendo a un midrash y está expresándose de manera poética. No menospreciemos que los textos sagrados en gran porcentaje son narrativas poéticas, como por ejemplo cuando se narra de que Balak dice a Bilán, Bilán, vete volando a tu tierra. ¿Acaso Bilán volaba? No, no volaba, es una expresión poética. Entonces, cuando menciona que el adámico fue formado de Afar Min Adamá, se está refiriendo a un humano ligado a la plenitud divina que fue formado de, aplicamos una fórmula de estudio en la palabra Afar y al cambiar de posición las letras se forma Paró. El adámico, que es Israel, se forma de ese Paró, que rige a Adamá. En este caso no vamos a interpretar Adamá como suelo o tierra, sino como humanidad. El Paró que dominaba la humanidad fue el elemento que ayudó para que se formara el adámico, que es Israel. Ahora, le menciono esto para que vayamos un poquito más atrás desde Bereshit capítulo 1. Si decimos que Moshe está narrando una semana creacional, por supuesto que él no estuvo presente ahí. Sus primeros 40 años de formación fueron en Egipto. Los siguientes 40 fueron afuera de Egipto. Pero conocer una historia cronológica no ayuda absolutamente en nada, sino que nos deja en evidencia que la forma típica de un sofer hebrío, o sea, de un escritor hebreo, es hacer uso de hebraísmos, expresiones idiomáticas, fórmulas poéticas. Y cuando habla de primer día, segundo día, tercer día, hasta el séptimo día, Yom Shabbat, se está refiriendo a procesos de formación en un adámico. Y ese adámico es el pueblo que él conoció. No está hablando de un hombre que él nunca conoció. Además, Adam en el lenguaje hebreo no es el nombre propio de persona en el género masculino. Es una expresión para referirse
a la elevación espiritual que contiene el ser humano. Hay dos formas de decir humano en hebreo, Adam y Anashim. Anashim es para referirse al humano común, al humano secular, pero Adam es para referirse al humano espiritualmente elevado. ¿Ya? Entonces, no pensemos que esa semana creacional pertenece a una semana gregoriana, mucho menos a una semana del calendario lunar, sino que es un proceso. ¿Cómo podemos detallar eso o evidenciarlo? Desde el primer capítulo, perdón, desde el primer día dice Yom Echad. Luego ahí utiliza un número cardinal. Yom Echad, Echad es un número cardinal. Luego utiliza números ordinales, ¿verdad? Usa Yom Sheni. Y luego usa ordinales con artículo. Y por último usa Shabbat. Y parece que no hay una secuencia seria que un expositor debe de dar. Y máximo en una escritura sagrada, de carácter sagrado. Entonces, ¿cómo un autor de naturaleza hebrea deja entrever al estudiante que no se está refiriendo a algo literal? Rompe los esquemas de sentido común. Si él hubiera narrado una cronología que él nunca conoció, ¿verdad? Primero, nunca conoció. Si hubiera querido narrar una cronología que él nunca conoció, hubiera usado o números cardinales ininterrumpidos desde el 1 hasta el 7. Pero hace un cambio de números ordinales a números cardinales y termina en Shabbat. Entonces, la semana creacional, más que todo, yo sé que es un midrash muy difícil de comprender, pero se refiere específicamente a un proceso de formación de un adámico. Y ese adámico, obviamente, es Israel. ¿Verdad? En su momento podríamos tener una yeshiva al respecto porque es un tema controversial y muy difícil de entender. Es difícil poderlo exponer a través de una respuesta. Hay que tratarlo a través de temas de yeshivot, porque hay mucho que tratar ahí, ¿verdad? Muchísimo. Excelente. Sí, eso explica, More, eso explica que los profetas hablan de Israel como el Adán. Dicen, Israel, tú eres Adán. Así Muy es. bien, muy bien. Vamos a tomar una última pregunta, estimados Javerín, ya que More Joseph necesita también descansar, Baruch Hashem. Aquí hay una pregunta que nos hace Argenis Arcila, eran las dos preguntas que iba a tomar. Dice Argenis, ¿qué base utiliza el judaísmo tradicional para obviar el Shabbat lunar y establecer el semanal? ¿Solamente utiliza el calendario de Gilel II? Nos hace esta pregunta Argenis Arcila. Adelante, Morellos. Bueno, realmente no me, y de forma particular, no me he interesado en indagar cuáles son las bases de ciertas escuelas dentro del judaísmo, porque considero que no me compete, pero sí me he interesado en ir descubriendo, como nos dice Devarim, indaga en los tiempos antiguos, porque dentro de la línea del judaísmo normativo hay muchas escuelas que se contradicen entre sí. Unos dicen calendario de Gilel, calendario gregoriano, etcétera, etcétera. Realmente debemos tomar en cuenta algo, lo que nos dice el libro de Daniel, que ese sistema denotado como la cuarta bestia pretendería cambiar los tiempos y se sentaría en el trono de Elohim haciéndose pasar por Elohim. Eso obviamente es evidente. Entonces, lo que nos compete no es estar indagando por qué este hace lo otro, por qué este hace esto y por qué esto, sino que enfocarnos en un estudio serio para poder nosotros descubrir esta realidad. Eso sí, ¿verdad? En este caso, y con mucho respeto, yo no puedo responder por cierta línea normativa porque observan lo de Gilel, porque observan lo de Grecia, porque el calendario de Babilonia. No puedo responder porque no me compete a mí compenetrarme en sus clases, pero sí puedo responder por las conclusiones que yo pueda transmitir. Ahí sí debo presentar mis bases y solamente sabré decirles de que en conversaciones de carácter amistoso he notado y llegado a la conclusión de que no hay ninguna base para poder decir
de que se está en la realidad cuando estamos siguiendo un sábado como Shabbat. El 1 de abril como Rosh Hodesh, 1 de marzo como Rosh Hodesh, porque usando el sentido común y conociendo el ciclo lunar no concuerda absolutamente en nada, ¿verdad? No concuerda absolutamente en nada. Entonces, mi consejo es, no nos dejemos confundir, porque alguna parte de Israel sigue este calendario, otra parte de Israel sigue el otro. No nos dejemos confundir. Nosotros, como estudiantes serios de Torah, debemos aprender a desarrollar un carácter de autonomía como estudiante serio y descubrir, estar estudiando más y más en esta situación del ciclo lunar, porque como les dije en la conclusión de la conferencia, no existe una sola cita, ningún solo texto que confirme el sábado como un Shabbat. Ninguno solo. Ahora, quiero agregar algo acá. Alguien me compartía algo y me decía, específicamente relacionado, déjeme ver, ahorita lo busco. Me hacía esta pregunta antes de entrar a la clase. Muy bien, aquí están. Y me decía, bueno, en el libro de Bereshit 7, 11, 24 al 8, 2, 4 nos dice que 150 días duró la inundación del Mabul, del diluvio. Y el texto detalla que desde el verso, perdón, desde la fecha, segundo mes, el 17 del segundo mes hasta el 17 del séptimo mes, sucedió el diluvio y concluye la historia, la narrativa, que fueron 150 días. Ok, sacando la cuenta está bien, no hay problema. Ahora, ¿podemos confiar en ese número que fue injertado ahí? Ahora, la persona no le he respondido todavía, pero mi respuesta sería, en relación a lo que nos dice Devarim capítulo 6, verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, en relación a la primera carta de Yohanan, capítulo 5, verso 7, que nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, ¿podría alguien explicarme eso? Para mí es un agregado, algo que se ha alterado en los textos sagrados, porque esto contradice a lo que dice Devarim. Están presentándome acá un politeísmo, un principio politeísta contra un principio monoteísta. Hay una contradicción. Lo mismo sucede cuando veamos números en la Torá, en el Tanaj, en todos los textos sagrados. Cuando veamos números, los números simplemente son para llenar un espacio y poner a prueba nuestra inteligencia, como por ejemplo cuando citamos Segunda de Samuel 8:4 y Primera de Crónicas 18:4. Y la pregunta es, cuando David derrotó al rey Soba, ¿cuántos hombres de a caballo capturó? Según de Samuel 8:4 dice que 1,700, pero Primera de Crónicas 18:4 dice que 7,000. ¿Podemos confiar en esos números? No. Cuando un texto sagrado nos refleja números, no nos está diciendo una verdad, está evidenciando que está llenando un espacio nada más. Los textos sagrados no nos dan problemas con soluciones, nos dan mandamientos, narrativas, testimonios para poner a prueba nuestra inteligencia. Lo mismo pasó con Salomón. La pregunta es, ¿cuántas caballerizas para caballos poseía Salomón? Primero Reyes 4:26 dice que 40,000. Pero según de Crónicas 9:25 dice que 4,000. Y lo mismo pasa con las almas que descendieron a Egipto. ¿Qué nos dice Bereshit? Que fueron 70 almas. Pero nos dice el libro de Hechos que fueron 75 almas. Entonces, no confiemos en los datos numéricos que leamos en un texto sagrado. Confiemos en los mandamientos que nos dan. Los textos numéricos son para otras situaciones, pero no reflejan una veracidad. Así de sencillo, ¿verdad? Baruch Hashem. More Joseph, regáleme otra pregunta, otra respuesta
respuesta a una pregunta que nos hace Cristina Sausa. Ella nos dice, ¿se podían coincidir las Moadim en Israel y en la diáspora? ¿Y cómo le hacían? Esa es la pregunta, Morel. Con esta finalizamos. Originalmente, todos los calendarios eran regidos por el ciclo lunar. De hecho, en Shemot capítulo 12, verso 2, el Eterno oficialmente le otorga a Israel la manera en cómo debe observar el calendario. ¿Ya? En Shemot capítulo 12, verso 2, ahí le oficializa. Porque todos se regían bajo la luna, claro. Algunas civilizaciones tenían el año nuevo un mes, Israel lo tiene en Nisan. Hasta el día de hoy, el calendario chino, que es regido por la luna, tiene su año nuevo un mes. El calendario coreano, que es regido por la luna, otro mes. El calendario japonés, hindú, etcétera, por otro mes. Y así varían en su año nuevo. Entonces, las Moadim deben ser observadas, aunque estemos en la diáspora hoy en día, tal y como son. Hay un mandamiento que nos ordena en Vaikra capítulo 23. Estas son las Moadim que observaréis en su tiempo específico, en cualquier lugar donde te encuentres, no solamente dentro de Israel, en cualquier lugar. Ahora, podrán decir algunos, pero es difícil celebrar Shabbat de acuerdo al ciclo lunar cuando trabajamos, estudiamos y nos desplazamos en la diáspora bajo el orden de un calendario gregoriano. ¿Cómo hacemos ahí? Con 5 minutos que nos acordemos del Shabbat y lo celebremos, ya cumplimos Shabbat, ya lo consagramos. No es necesariamente estar con un Sidur 24 horas al día para consagrarlo. Existen las Gemilut Hasadim, es decir, las buenas obras de bondad para consagrarlo. Existe el Limud, el estudio de Torah para consagrarlo. Existe la Gesed, la bondad para consagrarlo. Existen muchos métodos para consagrar el Shabbat. Muchos piensan que se consagra el Shabbat estando con un Sidur. No. Las obras que Hashem hace en amor hacia su creación y nosotros las hacemos en nombre de Él y las hacemos en Shabbat, ya estamos consagrando Shabbat. Lo mismo las fiestas sagradas. Lo que nos compete es no dejarnos dominar por el sistema adverso y decir, bueno, este es sábado, es el Shabbat, debo hacerlo por quedar bien con el sistema. En ninguna manera. Ser un hebreo es un reto, ¿verdad? Y nos enfrentamos a sistemas fuertes. Mañana precisamente en la yeshiva de Micael Rus vamos a tratar el tema acerca de identidad hebrea y vamos a analizar cómo nos enfrentamos a las adversidades que nos propone y nos antepone el sistema adverso. Entonces, no es fácil, yo sé, pero todos los mandamientos fueron dados a Israel para poner a prueba nuestra inteligencia. ¿Cómo vamos a consagrar Shabbat? Depende de nosotros. ¿Cómo vamos a observar la fiesta? Depende de nosotros. Entonces, no debe de haber complejidad, sino solamente basta con seguir los lineamientos de los tiempos específicos en el lugar donde nosotros estemos habitando. Ok. Bueno, estimados Javerín, con esto finalizamos esta yeshiva, esta shiur número 10, que tendrá una segunda parte el próximo sábado, Besrat Hashem, con Yosef Garrido, el tema de los Moadim. More Yosef, extremadamente agradecido por este mensaje, esta exposición tan maravillosa que nos trajo y que aclara el panorama en una semana que hemos hablado mucho sobre este tema del Shabbat. Nos veremos entonces el próximo sábado y mañana estaremos desde ya invitados a la charla que nos dará More Yosef en el canal de Micael. Estimado Yosef. Gracias, apreciado More Meir. Gracias a todos por su asistencia. Que el Eterno nos ayude a seguir adelante. Y acordémonos, no podemos comprender un tema de elevación si antes estamos ligados a un tema de un bajo nivel. Entonces, hay que liberarnos para poder
ascender. Gracias, agradezco infinitamente a todos por su atención. Un abrazo enorme. Shalom. Beatzlaha Rabá. Shalom, shalom, estimado. Shalom, Javerín Yaquerín. Nos veremos entonces en otro próximo shiur. Atzlaha.